Hola amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida, como todos los días lunes, a la revisión de los mercados en nuestra visión semanal a través de este video que pueden ver en redes sociales. Como es tradición, partamos revisando lo que pasó la semana anterior y en particular con las macroclases de activos. Como podemos apreciar en este gráfico, vemos que el mundo internacional ve resultados positivos en las acciones. Esto es principalmente empujado por Estados Unidos, que ante un optimismo, con cautela de todos modos, el mercado espera que se alcance un acuerdo respecto a la negociación del techo de la deuda en ese país. Sin embargo, el desempeño de la renta fija es negativo, donde este se vio impactado por un aumento de las tasas de interés, principalmente las tasas soberanas, lo cual lleva a la baja la medición del índice en los 5 días previos. Dentro del contexto local, vemos que el tipo de cambio sufre un alza, ya lo habíamos conversado durante el video de la semana pasada. Nuestra moneda, sus fundamentos explicaban quizás un nivel de tipo de cambio más cercano a los 800 pesos versus los 780 que estaba transando en ese entonces. Y de esta forma la moneda local se alinea algo más a sus fundamentos. Sin embargo, sigue transando cerca de su promedio histórico en términos de tipo de cambio real. El IPSA, que sigue estando muy castigado en términos absolutos y relativos, ve una semana positiva de la mano de numerosas empresas que siguen reportando altos dividendos. En el contexto global, los mercados accionarios, como ya había adelantado, se ven favorecidos por este tono de optimismo principalmente en Estados Unidos. Y vemos que las acciones americanas tienen un rebote de 1,7%. Las acciones globales y el mundo desarrollado también comparten esta tendencia. Japón, que si miramos el índice de Topix, alcanza el mayor nivel desde principios de los años 90, mientras que en el mundo emergente, Latinoamérica y Europa del Este, junto con Medio Oriente y África, son los que muestran resultados más negativos durante la semana. Si vemos la evolución en el intraday de los últimos 6 días móviles, esto es a mediados del día de hoy como corte, la tendencia era plana hasta el día martes de la semana pasada, pero ya el día miércoles, en línea con algunas intenciones de avance en la negociación de deuda de Estados Unidos, el mercado empieza a recoger parte de un escenario más optimista y vemos que la bolsa americana en sus diferentes indicadores, tenemos acá en este panel que hemos mostrado otras veces arriba, el Standard Poor's 500, el segundo es el Dow Jones Industrial, el tercero es el Nasdaq 100 y el último es el Russell 2000 que agrupa empresas de tamaño medio y de menor capitalización. Todos terminan la semana con rendimientos bastante positivos. Sin embargo, en la otra vereda, la renta fija internacional no escapa de lo que pasó con las tasas de interés, al menos en la curva base. Cae un 1,5% en la clase de activo, siendo la deuda denominada en dólares de investment grade, de mayor calidad crediticia, la que tiene la mayor caída, 1,39%, mientras que en el mundo emergente también en sus diferentes componentes, investment grade, high yield, también caen más de un 1%. Resultado que obviamente es negativo. Nosotros hemos recomendado a nuestros clientes ir acortando duración en la medida que vemos que el Treasury de 10 años se ha acercado a los 3,3%. De hecho, si vemos la evolución, como muestra este gráfico, la línea azul es la curva americana soberana, denominada en dólares, desde plazo de un mes hasta 30 años, mientras que la línea celeste y verde es la comparación hace un mes y una semana respectivamente. Acá podemos ver que la parte corta e intermedia de la curva se ha desplazado de forma paralela hacia arriba, recogiendo de esta forma parte de la incertidumbre que viene por la negociación del techo de la deuda en Estados Unidos, pero también por un nivel quizás de sobreventa en relación al potencial, uno, de menor inflación y dos, de lo agresivo que puede o no ser la Reserva Federal con el recorte de tasas de interés de política monetaria. Si vemos nuestros modelos de equilibrio para la tasa a 10 años, esta tendencia al alza
aún no encuentra un punto de inflexión. Esas son las líneas azul y gris en este gráfico, el cual se compara de forma negativa en relación a la tasa actual, que es la línea celeste, donde vemos que hoy por hoy probablemente hay una fuerza marginal hacia el alza en la tasa de interés, pero cuando nosotros hacemos el cálculo forecast, esto es proyectando las variables macros que explican este modelo, vemos que la tasa a 12 meses debería estar en torno a 3,6% y a 24 meses más cercano del 3,3% en los treasuries de mayor duración. A nivel de spread, dado que Investment Grade fue una de las clases de activos más castigados, vemos que está transando en línea con su promedio, al menos desde los últimos 23, 24 años, en torno a 150 puntos base. Pero, dado que estamos con tasas de interés más elevadas que el promedio histórico, a un spread en línea con ese promedio, vemos que las tasas de interés de un portafolio Investment Grade en Estados Unidos paga más que el promedio y hace poco estuvimos incluso una desviación estándar sobre su promedio histórico, con un view de tasas a la baja en el mediano plazo, más un potencial de recesión moderado. Creemos que esta clase de activo tendría un buen desempeño mirando para los próximos 12 meses. A nivel de monedas, vimos que el peso chileno, en línea con lo que pasó con prácticamente todas las monedas emergentes, se deprecia 1,7%, 1,5% fue el desempeño negativo del real y las monedas emergentes menos 1,25%. El peso colombiano de alguna forma empieza a alejarse ya de los temores más extremos en relación a lo que pasa con la economía y vemos que se aprecia en el margen 0,48%. De todos modos, sigue siendo una de las monedas más castigadas a nivel global en el mundo emergente, tanto en términos nominales como en términos reales. Commodities, un rebote importante en el gas natural, que tiene la mayor volatilidad, al menos de los índices que mostramos acá en esta lámina, un 14%. Vimos una caída importante en la semana de el nivel de producción onshore que tiene Estados Unidos, y eso, dado que el índice de Estados Unidos muestra y recoge en parte esa dinámica con ese rebote importante de 14%, sigue estando bastante castigado el precio del gas natural, al menos para lo que ha sido la muestra de los últimos 3 años. Mientras que vemos una caída significativa en los commodities de agricultura, lo que se denominan soft commodities, donde el maíz, el trigo y la soya muestran registros a la baja, el maíz algo más cuantioso, 12% negativo. Y si vemos la evolución, esto es tomando desde el año 2020 y acá haciendo la separación, el rebote fuerte en los tiempos del COVID más la invasión de Rusia a Ucrania, vemos que el PIC quedó bastante atrás, tanto en el primer panel para el maíz, el segundo para el trigo, el tercero para la soya. Y ya la caída desde el PIC a el último precio es de 30%, 57% y 24% respectivamente. Siguen casi todos transando por sobre los niveles que eran pre-COVID, pero la caída y por lo mismo el potencial de presión inflacionaria proveniente de alimentos, acá una buena guía adelantada, debería ser menor en el margen. Respecto a noticias de la semana, esto ya lo revisamos hace 2 o 3, si recuerdo bien, pero va a estar en la palestra hasta que no se llegue a un acuerdo, y es lo que nosotros esperamos como escenario base, que se alcance uno. No hay avances concretos, como dice ahí el subtítulo, pero buenas intenciones. El jefe, el líder de la Cámara Baja en Estados Unidos, el señor McCarthy, que es representante del estado de California en el Congreso, en el Capitolio en Washington, sí ha mostrado una postura algo en el margen más conciliadora. De hecho, ayer el presidente Biden, volviendo de su reunión del G7 en el Air Force One, como se denomina el avión presidencial, reconoce que tuvo una conversación telefónica con el representante de la Cámara Baja, pero que si bien el tono sigue siendo positivo, aún no hay acuerdo. Hoy por hoy, lunes, se reúnen de forma presencial supuestamente y están las intenciones para que se llegue a un potencial cruce de estrechez de manos, pero los analistas en general se muestran escépticos dado que la postura oficial y original del Partido Republicano ha sido que no hay aprobación de este acuerdo sin un compromiso de rebajar partidas de gastos de cara al próximo presupuesto federal. Acá como recordatorio, este gráfico nos muestra qué pasó el año 2011 cuando se llegó
en el último día, lo que se denomina el ex-date, y es cuando el Tesoro americano, en este caso el gobierno federal, se queda sin recursos para seguir funcionando de forma normal ante el límite del techo de la deuda. Y vemos que la caída de punta a piso fue de casi 15% en la bolsa americana, mientras que si comparamos lo que ha pasado hoy, como nos muestra este gráfico, la línea azul, ahí que está cortada y entrando a esta área roja, versus lo que pasó en los mismos días previos en el año 2011. Prácticamente el mercado accionario asume implícitamente que esto se soluciona y que eventualmente no hay riesgo de que pase prácticamente nada. Acá, si bien creemos que el escenario base es de un acuerdo, sí consideramos que los riesgos no son ceros. ¿Ya? Respecto a los datos económicos a reportar esta semana, no hay mucho dato. Tenemos confianza del consumidor reportada en Europa el día lunes, mañana en Estados Unidos el dato de PMI, de servicio y de manufactura en Estados Unidos. También el día jueves, como es tradición, las peticiones de subsidio de desempleo en Estados Unidos, mientras que en el PIB, la segunda entrega del PIB para el primer trimestre en ese país, también se entrega ese día. Eso es lo más relevante. Terminando la semana, tendremos la encuesta al consumidor que elabora la Universidad de Michigan y con eso acabamos la semana de una forma bastante tranquila, menos en cantidad de datos económicos a reportar. Por último, en Chile sigue la temporada de reportes de resultados. A la fecha, ya 25 de 30 de las compañías que componen el principal índice de acciones en Chile han mostrado sus resultados con un crecimiento en ventas de 11%, mientras que en utilidad hay una caída equivalente a 30% versus el mismo trimestre del año anterior. Dentro de las empresas que reportan esta semana están empresas de menor capitalización, como son Salfa Corp, ITES, Watts y Forus. Eso es todo por hoy. Como siempre, queda la invitación abierta a conectarse a nuestros webinars, leer nuestros informes y también atender nuestras reuniones. Como siempre, muchas gracias y los esperamos para la próxima semana con la revisión de este Weekly Video Outlook. Muchas gracias.